El 30% de los niños menores de 5 años tiene problemas para dormir. Bienvenidos, buenas tardes. Vamos a iniciar este webinar que tiene por principal objetivo mejorar la información que ya tenemos sobre el sueño y sobre todo su abordaje, especialmente con el uso de la melatonina en los niños. Para ello, y sobre todo porque es una consulta muy frecuente tanto en la farmacia como en la consulta del pediatra, contamos con dos magníficos profesionales. Por un lado, el doctor Gonzalo Pin, médico pediatra y especialista en medicina del sueño y máster en terapia de modificación de la conducta, coordinador del grupo de sueño y cronobiología de la Asociación Española de Pediatría. Actualmente trabaja como jefe de equipo en la unidad del sueño del Servicio de Pediatría del Hospital Quirón de Valencia. Bienvenido, doctor. Y a mi lado, la doctora Elena Vega. Se inició profesionalmente como adjunta en una farmacia aquí en Madrid y continuó su experiencia profesional dentro del campo de la investigación. Actualmente trabaja en el Consejo General de Farmacéuticos como coordinadora del área de formación. Este webinar, como bien sabéis, se está grabando y se alojará en el canal de YouTube y en el canal específico de webinares que el Consejo General lanza de forma habitual. Sabéis que podéis hacer todo tipo de preguntas que queréis que cualquiera de los dos profesionales os puedan responder a través del chat de esta sesión. La duración del webinar será aproximadamente de 1 hora y le tenemos que agradecer al patrocinador, el laboratorio Procter & Gamble, su participación. Doctor Pin, Gonzalo, ¿cómo se regula el sueño? ¿Cuáles son los principales factores que lo modulan? Y sobre todo, ¿cuáles son los principales problemas por los que los padres acuden a tu consulta porque tienen problemas con su hijo? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias a los asistentes por, a la hora de la siesta, estar escuchando hablar sobre el sueño y sin hacer una práctica de sueño, espero. Bueno, el sueño tiene unos reguladores internos que nosotros no podemos, sobre los que nosotros no podemos trabajar, pero tiene unos reguladores externos sobre los que los sanitarios, desde todos los ámbitos, podemos influir para mejorar la calidad del sueño. El regulador externo más importante son los cambios de la luz del medio ambiente. Esos cambios de la luz a través de los ojos le informan a nuestro reloj biológico de qué hora es a nivel ambiental, de manera que el reloj biológico central puede así informar al resto de nuestros órganos de qué hora es. Todos los órganos periféricos tienen relojes ambientales que tienen que estar de acuerdo con el reloj central. Eso es lo que hace una armonía cronobiológica que nos va a dar la salud. A la izquierda de la diapositiva podéis ver los diferentes colores de los cambios de la luz a lo largo del día. Los seres humanos tenemos dos visiones, la visión que nos permite ver las cosas y de la que somos absolutamente conscientes, pero también tenemos una visión cromática, vemos los colores de la luz de la que nosotros no somos conscientes, pero sí nuestro reloj biológico. Por eso es muy importante que cuando le consulten por dificultades con el sueño, indaguen la exposición de los niños al medio ambiente. Desafortunadamente, últimamente los niños están poco expuestos a la luz y no solo están poco expuestos a la luz, sino que tienen más luz blanca propia del mediodía a última hora del día con las pantallas, con la iluminación de los dormitorios. Por eso es muy importante que el primer paso es preguntar por este reloj ambiental externo, por este regulador y insistir en que los niños tienen que estar expuestos a la luz natural y que el ambiente del dormitorio tiene que ser un ambiente con una luz cálida, una luz roja, amarilla, roja, naranja, que asemeja la luz del atardecer, con lo cual le da información a nuestro cerebro de que es el momento de iniciar el sueño. Recuerden que los seres humanos no tenemos botón de off-on. Tenemos otro regulador, que es la alimentación. Cuando nuestros ojos ven el alimento o lo huelen, recuerden que el olfato es el único sentido que va directamente al sistema nervioso central, pues le da información también al reloj central y este a su vez a los relojes periféricos.
Pero la alimentación es una necesidad tan innata que tiene una gran capacidad para cortocircuitar el reloj central e informar directamente a los relojes periféricos de su presencia. De tal manera que si nosotros tenemos unos horarios de alimentación muy variables, muy irregulares, o picoteamos de manera continua por la tarde o por la noche la comida, o tenemos unos horarios de alimentación muy retrasados con respecto al horario ambiental que nos da la luz, vamos a facilitar la cronodisrupción, vamos a facilitar que los relojes periféricos marquen unas horas y el reloj central marque otra hora. Y eso dificulta la diferencia entre vigilia y sueño. De tal manera que la segunda pregunta será ¿cuáles son los horarios de alimentación de su hijo y si picotea mucho entre las comidas? Hay que ajustar y hacer que esos horarios sean unos horarios regulares. Tenemos otro regulador, que es la temperatura. Ustedes saben que durante cientos de años no teníamos aires acondicionados y por la noche, aparte de que la luz desaparecía y había semioscuridad, lo que había era una bajada de temperatura, 3-4 grados entre el calor del día y de la noche. Y la temperatura hace lo mismo. Da información, esa bajada de la temperatura da información tanto al reloj central como a los relojes periféricos de que si baja la temperatura probablemente habrá que ir a dormir porque hace tiempo que no comemos y porque además la luz ha sido una luz cálida en los últimos tiempos, en los últimos momentos del día. De tal manera que si nosotros colocamos un termostato para que los niños no tengan frío y disminuimos ese contraste de luz entre el día y la noche, dificultamos el inicio del sueño. La tercera pregunta será, ¿cuál es la temperatura de la habitación del niño? Luz cuando come y cuál es la temperatura. Pero tenemos otro regulador externo que es importante, que es la actividad física. La actividad física a última hora de la tarde, de la noche, lo que hace, entre otras cosas, es aumentar la temperatura, dificulta esa bajada de la temperatura, con lo cual le informa al resto del organismo que es momento de estar activo, no es momento de dormir. Y por otro lado, la actividad física lo que hace es aumentar la cantidad de cortisol en sangre. Y hoy en día sabemos que cuando existe poco contraste de cortisol entre el cortisol del día y el cortisol de la noche, esa falta de contraste dificulta el inicio del sueño o dificulta una vigilia completamente despierta. De tal manera que deberíamos recomendar como cuarto regulador que la actividad física disminuyera o cesara al menos 2 horas antes de la hora de inicio del sueño del niño. ¿Y por qué 2 horas? Porque el paso de la serotonina a melatonina le cuesta a nuestro organismo aproximadamente 1h30 a 2 horas. De tal manera que nosotros tenemos que durante esas 2 horas facilitar la entrada en sueño de los niños. De tal manera que, resumiendo, aquí ven un reloj central en nuestro cerebro que manda información con el nervio simpático y parasimpático y la melatonina al resto de los órganos, pero además tenemos unas entradas, que es la luz, los horarios sociales, los horarios de actividad, los horarios de las comidas, que nos van a regular. Y con esa regulación vamos a producir unas salidas, como es el sueño, como es la actividad física. De tal manera que en realidad el ser humano tiene como 4 tiempos. Un tiempo central que nos da el reloj biológico, un tiempo ambiental, la luz que hemos comentado antes, un tiempo social de horarios escolares, horarios de trabajo y un tiempo metabólico de la función de los órganos periféricos. Y los 4 tiempos deberían ir al mismo tiempo. Y esa es la forma que, como me has preguntado, se organiza y se regula el sueño. Nos queda una última regulación que a veces nos olvidamos y que es importante, que es lo que llaman la homeostasis del sueño. Quiere decir que a medida que yo estoy en vigilia haciendo cosas, voy consumiendo energía, voy consumiendo ATP, ese consumo de energía va a producir un incremento de adenosina en mi organismo, especialmente en el cerebro, y cuando yo tengo una cierta cantidad de adenosina, me entra el sueño. De tal manera
que yo tengo que tener unas horas de vigilia previas, claras, antes de llegar a la hora de sueño. Y esto me obligará a preguntar, ya he preguntado sobre la luz, he preguntado sobre las comidas, sobre la temperatura, sobre la actividad física, me queda la última pregunta. ¿Cuándo hace la siesta? Porque las siestas las haces muy tardías, no muy largas, pero muy tardías, aunque sean cortas, disminuimos esa presión de sueño y dificultamos el inicio de sueño. Estas son un poco los reguladores más importantes que tanto desde la consulta de pediatría como de la oficina de farmacia nosotros podemos preguntar, indagar y dar ciertos consejos. Bueno, me has preguntado también por qué vienen a la consulta. Fíjate, vienen por muchas razones, pero quizás la más importante es la falta de tiempo de sueño por unos horarios incompatibles con los horarios infantiles. Yo aquí os he puesto las patologías más frecuentes, ¿no? Problemas de ronquido, problemas de apnea obstructiva del sueño, hasta un 2%, síndrome de piernas inquietas, hasta un 2% de los niños, el 17%, el 18% tiene más de 3 despertares en niños entre 1 y 6 años. Todos estos son problemas, pero fijaros, pone adolescentes 14-15 años, tiempo total de sueño, ahí hay un error, menor de 8 horas, el 52,8%. Esto quiere decir que 1 de cada 2 adolescentes que va a clase va con sueño. Y eso hace que el 17% de ellos tengan excesiva somnolencia diurna, se duerman. La primera causa, la más frecuente, es la falta crónica de sueño por malos hábitos y malos horarios. Antes de empezar a preguntar sobre patología, pregunten cuándo duerme y especialmente si existe una diferencia de más de 2 horas entre los horarios de sueño de entre semana y los horarios de sueño de fin de semana. Si existen más de 2 horas, tenemos un problema de horarios importante y tendremos que regularlo. De todas formas, que hay una serie de factores que favorecen este déficit crónico de sueño que varían entre el niño preescolar hasta los 4 años, que hay que indagar si hay síntomas de reflujo gastroesofágico, los escolares de 5 a 14 años y los adolescentes. Todos tienen, los 3 grupos de edad, tienen algunas cosas en común. Que son las causas son una mala higiene de sueño, un ambiente de sueño con poca luz o con mucho ruido, con falta de temperatura, el síndrome de apnea y hipoapnea obstructiva del sueño, el exceso de tecnología, especialmente a última hora del día. Fíjense que cada 10 minutos que un escolar o un adolescente utilice un aparato tecnológico una vez esté en la cama, por cada 10 minutos de su uso son 10 minutos menos de sueño. Si está 40 minutos usándolo, va a ser 40 minutos menos de sueño y además con un retraso en el inicio de secreción nocturna de melatonina. Se va a retrasar el inicio de sueño, pero el final del sueño, que es el despertador para llegar a clase, no se retrasa, con lo cual se condiciona el déficit crónico de sueño. Independientemente de eso, aquellos niños que ustedes tengan en la oficina de farmacia que estén diagnosticados con un sindrómico, como un hiperactivo o un niño con TEA, el 80% de los niños con trastorno del espectro del autismo tienen algún tipo de problema relacionado con el sueño porque tienen un déficit crónico de uno de los 2 enzimas que favorece el paso de serotonina a melatonina. Bueno, ya hemos visto cómo se regula el sueño y a mí me gustaría preguntarte, Elena, ¿cuál es el abordaje no farmacológico que se puede hacer teniendo en cuenta estos reguladores del sueño? ¿Qué abordaje no farmacológico podemos hacer para intentar mejorar la calidad de sueño de los niños? Como has comentado, Gonzalo, lo primero es el tratamiento no farmacológico. Entonces, cogiendo toda la información que nos has dado sobre los reguladores del sueño, vamos a transmitirlo a consejos que podemos dar desde la farmacia comunitaria. Pues bien, lo primero, para un correcto abordaje del sueño, lo que se conoce como medidas de higiene del sueño, pues lo más importante es que los niños sigan unos horarios de sueño regulares. Esto es, que se levanten y se acuesten siempre a la misma hora, incluso en fines de semana, y que, como bien ha comentado el doctor Pin, pues evitemos que las siestas sean a última hora del día, en la tarde-noche, y además que estas no sean muy prolongadas, que no superen los 20 o 30 minutos.
¿Qué más? También otro consejo que podemos dar es que los niños sigan una rutina antes de acostarse. Esto puede ser, pues bien, que se laven los dientes, que los padres les lean un cuento antes de ir a la cama, porque estas rutinas al final hacen que la conciliación del sueño sea mucho mejor. Entonces, para todo ello hay que tener en cuenta cuáles son las necesidades de sueño en los niños en función de su tramo de edad. Como podéis ver en la tabla, pues en función del tramo de edad, por ejemplo, en los bebés hasta los 3 meses de edad, pues es necesario que estos duerman entre 14 y 17 horas diarias. En los tramos que van desde los 3 meses al año se aconseja que sea entre 12 o 15 horas al día, de 1 a 3 años de 11 a 14 horas, de 3 a 5 años de 10 a 13, de 6 a 13 años unas 9 a 11 horas y en la adolescencia las horas de sueño necesarias al día ya se van pareciendo más a las de los adultos, que son entre 8 y 10 horas con un mínimo de 7. Otro consejo que podemos dar desde la farmacia es pues, que hagan ejercicio regularmente. Como bien ha comentado Gonzalo, hay que incentivarles a que hagan ejercicio a primera hora, bueno, en este caso en los niños, a primera hora de la tarde y evitar que hagan ejercicio intenso justo en las horas previas de irse a la cama, porque al final, si hacen ejercicio antes de irse a la cama, pues al final hacen que estén más activos y que luego les cueste conciliar el sueño. También otro consejo que podemos dar es que estos sigan una dieta adecuada, que eviten las comidas pesadas antes de ir a acostarse o la ingesta de alimentos excitantes como pueden ser la cafeína o el chocolate. También es recomendable que en la habitación del niño se mantenga un ambiente adecuado, esto es, pues una temperatura agradable que no sea ni muy fría ni muy calurosa, una buena ventilación, una adecuada oscuridad, que no haya ruido y que la cama también sea cómoda y confortable. También es aconsejable evitar los dispositivos electrónicos antes de acostarse. Esto es porque la luz azul, que es característica de estos dispositivos, hace que se alteren los ritmos circadianos y que se suprima la producción de melatonina, que como bien sabemos es la hormona que regula el sueño. También se aconseja evitar tareas que impliquen una actividad mental, como puede ser leer, ver la televisión, etcétera, también en la cama para evitar que estos niños no tengan problemas para conciliar el sueño. Sin embargo, como decimos, todos estos son las primeras medidas que tenemos que tener en cuenta para abordar los problemas del sueño en los niños, pero aún así, los padres, aún siguiendo todas estas medidas, están muchas veces desesperados porque aún haciendo todo esto no consiguen dormir al niño. Entonces, Gonzalo, yo te pregunto, hoy en día existen muchos suplementos de melatonina. Entonces, ¿qué consejos, o sea, son todas las melatoninas iguales? ¿Y qué consejos podemos dar desde la farmacia cuando dispensamos un suplemento de melatonina? ¿Qué deberíamos decirle a estos padres? ¿Y en qué casos sí o sí tenemos que derivar al pediatra cuando ya no tenemos ninguna medida ni ningún otro recurso más en el arsenal terapéutico para darles? Bueno, pues es verdad, hay hasta 160 productos diferentes de melatonina en el mercado español, lo cual es un poco un follón para poder decidir, ¿no? Hace ya unos años nos reunimos varias sociedades científicas y elaboramos un modelo, un croquis, un diagrama de seguimiento y de ver cómo abordábamos estos problemas con el sueño. Como veis aquí, hasta que no pasan varias fases de este proceso, no introducimos varias fases en las que hacemos todo lo que nos has comentado de mejorar la higiene de sueño, no introducimos la melatonina. ¿Qué quiere decir esto? Que la melatonina puede formar parte del tratamiento, pero no es el tratamiento. Hace falta un tratamiento integral en el que tenemos que ver todas estas condiciones que nos has explicado, valorar todos los reguladores externos del sueño y a partir de ahí poder empezar a utilizar la melatonina. No son todas iguales. Además, la melatonina es muy señorita. Hay que tener cuidado porque tiene una farmacocinética y una farmacodinámica muy complicada. Y si la damos en momentos no adecuados, podemos tener o no efecto o incluso tener un efecto paradójico. ¿Qué significa esto del momento adecuado? La melatonina es quizás la primera sustancia en la que los sanitarios tenemos la oportunidad de utilizar un cronorregulador más que un hipnótico. Quiere decir que la melatonina, entre una de sus funciones, no la única, pero entre una de sus funciones es regularizar todos estos relojes biológicos de los que estábamos hablando antes. Y cada uno de nosotros tenemos una hora circadiana diferente. Tenemos una hora circadiana diferente, quiere decir que tenemos una hora adecuada de inicio de sueño diferente. Entonces,
El primer paso para utilizar bien la melatonina es realizar su uso de manera individualizada. Yo tengo que saber cuál es la hora circadiana de este niño, porque así sabré cuándo se la tengo que dar. Y esto es muy complicado de saber, la verdad es que no es nada complicado, simplemente ustedes pueden decirle, mire, durante unos días, aprovechando vacaciones, usted deje que su hijo se duerma cuando él quiera dormirse y se despierte cuando él se despierte. Cuando pasan 4 o 5 días y dejo que pasen 4 o 5 días más en su horario, ¿yo qué he descubierto? He descubierto a qué hora le viene el sueño. A las 12 de la noche, a la 1, y además he descubierto a qué hora se despierta. Y entonces sé cuáles son sus necesidades de sueño, que como os he explicado tú antes, varían. Hay unos percentiles de sueño, ¿no? Pero ya sé que Pepito se duerme a las 11 de la noche de manera espontánea y necesita 8 horas de sueño. Pero yo necesito que se duerma antes porque tiene que levantarse a las 7 de la mañana para ir a clase, al instituto, ¿vale? Y yo sé que el paso de la serotonina a la melatonina a nuestro organismo le cuesta 1 hora, hora y media, ¿de acuerdo? Pues yo lo que voy a hacer es empezar a dar la melatonina entre 1 hora y media o 2 horas antes de su inicio de sueño espontáneo. Y lo voy a hacer siempre a la misma hora, porque le estoy diciendo al organismo, este es el chute de melatonina que te toca para iniciar el sueño. ¿De acuerdo? Primer punto. Si yo veo que él se duerme pronto, no tiene ese retraso, entonces sí que tengo que darla 1 hora antes del sueño en el que él se duerme. Hay como 2 conceptos. Cuando la dificultad para iniciar el sueño está producido por una secreción tardía de melatonina, el niño se duerme muy tarde, voy a ir ajustando. Cuando se duerme relativamente pronto, la doy media o 1 hora antes y tengo que ajustar el medio ambiente. ¿De acuerdo? O sea, primer punto. Intentaré utilizar la melatonina más pura que haya. Segundo punto. Voy a hacer primero saber cuál es la hora circadiana de este niño y voy a adaptar el uso de la melatonina a esa hora circadiana. Tercer punto, como ven en este esquema, no empiezo con la melatonina. Primero hago todas las medidas que Elena nos ha explicado de higiene de sueño, de ambiente, de luz, de horarios, y si pasadas 2 o 3 semanas de utilizar esto sigue el problema, pues entonces es cuando asocio la melatonina. ¿De acuerdo? ¿Y cómo doy la melatonina? En este consenso que hicimos hace creo que en el 2011 o el 2012, no me acuerdo, todas las sociedades científicas, aquí explicamos, ¿no? Primero, como ven ustedes, a la derecha del todo, por el nivel de evidencia, B, C, consenso, tenemos pocos niveles de evidencia con datos objetivos en niños neurotípicos. Otra cosa son niños neuroatípicos, como niño con TEA, con TDAH, en el que tenemos bastantes más datos. Estamos hablando de niños neurotípicos. Queremos reducir la latencia, lo que le cuesta dormir, entonces lo vamos a hacer como pone aquí, y es un poco lo que le he explicado. Vamos a dar estas dosis, y que son las que recomendábamos entonces, a 1 hora antes de dormirse. Si es un retraso de fase, que es la segunda historia que les he dicho, que el niño se acostaba muy tarde, lo voy a hacer como le he explicado en función de la hora en la que se duerme. 2 horas, 3 horas, 4 horas antes de dormirse, siempre en función de a qué hora se duerme, si es muy tarde o no es muy tarde. Y lo más importante tenemos que utilizar la mínima dosis eficaz durante no más de 3-4 semanas. En el año 2011 decidimos estas dosis, pero en estudios posteriores hemos visto que dosis menores empezamos con dosis de 0,5 miligramos de melatonina para ir adaptando tanto el cuándo como la dosis en función de la respuesta. Pero insisto, hay que dar la melatonina dentro de un contexto, de un trabajo, de un tratamiento más generalizado. Esto era en niños, también en aquel consenso hicimos una evaluación en adolescentes. Las dosis varían un poco, pero la temática es exactamente la misma.
Ya sabemos que no todas las melatoninas iguales, que intentemos intentar utilizar la melatonina más pura posible, empezar con la mínima dosis posible, no más de 3 o 4 semanas de manera continuada. Si en 3 o 4 semanas la cosa no ha mejorado, es cuando viene el plantearnos si tenemos que remitir ese niño a un profesional experto en sueño y cuál sería, cuándo nos deberíamos derivar. Mire, en general, cuando los problemas persisten, a pesar de que hemos hecho un manejo correcto, como nos ha explicado Elena, y que además hemos introducido la melatonina de una forma correcta y no funciona. Esa sería la idea general. Existen unos criterios un poco más específicos cuando sospecho que tiene un trastorno respiratorio del sueño y ya no es, y el niño se despierta porque su cerebro tiene que decidir entre seguir durmiendo o ahogarse y lo que hace es despertarse o no puede dormir, cuando el niño tiene una excesiva somnolencia diurna en niños mayores de 5 años por el día, a pesar de que en teoría duerme relativamente mejor, sigue con mucho sueño, le cuesta concentrarse, tengo que derivarlo. Si tiene una frecuencia de parasomias, de sonambulismo, de terrores del sueño excesivamente alta que además dan consecuencias al día siguiente, es un niño que tiene un retraso de sueño ya no de 2 horas, sino muy importante. Entonces necesita, además de esto, una cronoterapia especial, necesita una terapia especial, o que realiza movimientos extraños durante la noche, que no son parasomias y no sabemos lo que hay. También hay unos signos que nos tienen que ir diciendo que tendríamos que derivarlo ya no tan de manera tan urgente, pero plantearnos, ¿no? Como cada vez le cuesta más levantarse por las mañanas, en la escuela dicen que ha perdido un poco su rendimiento, cada vez lo que le cuesta dormirse es mayor, o tiene más de 3 despertares nocturnos que en sumandos dan más de 60 minutos de vigilia intrasueño, ¿no? Y esos son datos que nos obligarían a replantearnos. Pero en principio, cuando los problemas persistan, a pesar de que no hemos hecho relativamente bien, convendría empezar a pensar en derivarlo. Luego hay unas poblaciones especiales, ¿no? Hay unas poblaciones como los niños que tienen obesidad. El 50%, la obesidad desafortunadamente es una pandemia en este momento en nuestro país, somos uno de los campeones en obesidad infantil y adolescente. Pues bien, el 50% de los niños obesos tienen trastornos respiratorios del sueño, tienen apnea obstructiva del sueño. Evidentemente hay que estudiar esa apnea, ver hasta qué punto, hay que mejorar evidentemente el sueño. Recuerden que cuando yo tengo un sueño de mala calidad o menos tiempo de sueño, se altera la relación leptina-grelina, con lo cual tengo menos sensación de saciedad con los alimentos y tengo más sensación de hambre. Además, tengo mayor tendencia al sedentarismo, con lo cual el sueño es contribuye de manera anónima y a veces se nos pasa desapercibido a la permanencia de la obesidad y el sobrepeso. Por mucha dieta y mucho ejercicio físico que hagamos, si no mejoramos el sueño, vamos a tener muchas más dificultades, ¿no? Los niños con síndrome de Down también tienen una alta frecuencia de trastorno respiratorio del sueño porque tienen una anteversión en una de las vértebras del cuello y eso dificulta el paso del aire por la noche, ¿no? O niños de 3, 5 años que los vemos en la farmacia o en la consulta respirando con la boca abierta, con unas facies adenoidea típica, pues claro, cuando ese niño se acuesta con el sueño REM se pierde el tono muscular de la vía aérea, no es que ronca, es que... Y eso es menos oxígeno en el cerebro, más anhídrido carbónico y no sería conveniente que esto no permitiéramos que fuera más. Y además, en estos niños, lo que no tengo que hacer es dar antihistamínicos, a dar cualquier tipo de fármaco que lo que hace es retrasar la respuesta a la hipercapnia, retrasar la respuesta a la hipersomnia, ¿no? Bueno, yo creo que hemos dado un repaso y entonces a mí sí que me gustaría saber, que yo como inculto en estas cosas, ¿no, Elena, que me dijeras cuál es el papel que vosotros como farmacia comunitaria, cuál es el papel del farmacéutico comunitario en la mejora de la calidad de sueño del niño y de su familia. No lo olvidemos que cuando tenemos un niño con dificultades con el sueño, tenemos una familia con dificultades con el sueño, que duerme poco, que duerme de manera interrumpida y eso hace que los padres tengan una
mayor dificultad para hacer una crianza positiva, afectiva. Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta y no, sobre todo, algo que hacemos excesivamente a veces los sanitarios, que es culpabilizar, ¿no? Es que no has hecho esto, que no has hecho esto, y que solo falta que le clavemos un poco más a esto, ¿no? Entonces, ¿qué papel hacéis vosotros? Como un ignorante desde fuera, ¿cuál es el papel del farmacéutico comunitario en estas cosas? Pues bien, Gonzalo, en realidad es algo que hemos ido comentando ya a lo largo de toda la presentación y bueno, lo principal que podemos aconsejar desde la farmacia comunitaria es, pues, como insistimos, en abordar lo primero de todo los problemas del sueño con estas medidas de higiene, ¿no? Que hemos ido comentando ya a lo largo de la presentación, pues, ¿qué podemos hacer? Pues insistirles en evitar todos aquellos factores que pueden alterar esa calidad del sueño, como bien hemos dicho, pues el uso de dispositivos electrónicos, que es algo que está a la orden del día actualmente, que utilizan pues muchas consolas, el móvil, antes de ir a dormir, pues intentar evitar que utilicen estos dispositivos en las últimas horas del día, o ver la televisión, todo este tipo de actividades que hemos comentado anteriormente que pueden incidir en la conciliación del sueño. También debemos recordarle a los padres la importancia del sueño en la niñez y en la adolescencia. Por eso lo que comentábamos de que es importante cumplir esas horas de sueño en cada franja de edad. ¿Por qué? Porque al final el sueño es esencial para el desarrollo físico y cognitivo de los niños, ya que afecta a la capacidad de atención, de aprendizaje, de memoria, de la conducta, vamos, en general a la salud física y mental de los niños. Y también que el sueño es importante en el desarrollo de determinadas funciones fisiológicas que se tienen en cuenta y que ocurren durante el sueño, como puede ser la reparación muscular o la secreción de ciertas hormonas que pueden afectar a la capacidad física y al desarrollo físico de los niños, como puede ser la hormona del crecimiento. ¿Qué más? Pues también es importante, como hemos dicho ya, que se cumplan las horas de sueño en los niños, ¿vale? Y que se mantengan unos buenos hábitos a la hora de ir a dormir, pues lo que hemos comentado, pues por ejemplo las rutinas que hemos dicho de pues, leer un cuento o que se cepillen los dientes, etcétera. Pero lo más importante que tenemos que recordarle a los padres es que el tratamiento con melatonina se tiene que llevar a cabo cuando las medidas de higiene del sueño no han sido eficaces. O sea, se tiene que considerar que la melatonina como complemento alimenticio o suplemento es un apoyo puntual a estas medidas de higiene del sueño, ¿vale? Y que si se establece el tratamiento con melatonina, este tiene que estar establecido durante la menor duración posible, como tú bien has comentado, durante 3-4 semanas como mucho. También podemos comentarle a los padres de estos niños que hay ciertos medicamentos que pueden interferir en el sueño. Por ejemplo, tenemos los antihistamínicos que producen sueño, entonces estos medicamentos son aconsejables que se administren a última hora del día, principalmente antes de ir a dormir, y también los medicamentos que se utilizan para tratar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad que producen insomnio. Entonces, estos medicamentos es aconsejable que se tomen por la mañana. También hay que recordar que los suplementos y complementos alimenticios de melatonina existen en distintas formas farmacéuticas. Podemos encontrarlo en forma de comprimidos, de gominolas, de cápsulas, chicles, gotas, etcétera, que como bien has dicho, Gonzalo, las dosis van en los niños de 0,5 a 3 y que siempre hay que intentar utilizar la menor dosis posible. En la tabla podéis ver que en función de la edad del niño, pues en los lactantes y en preescolares se utilizan dosis de 0,5 a 3, en un niño ya un poco más mayor de 0,5 a 5 y en los adolescentes de 0,5 a 5 miligramos. Como todo suplemento o medicamento, estos suplementos no están exentos de efectos secundarios, sin embargo, estos son bastante leves, como pueden ser somnolencia, mareo, cambios de humor, pérdida de apetito, dolor abdominal, cefalea o dificultad para dormir. Bueno, pues la verdad es que os habéis ajustado estupendamente al tiempo, que habéis dado nociones muy prácticas y muy claras para conocer este ámbito y este abordaje multidisciplinar. Y ahora vamos a dar paso a las preguntas con bastante tiempo, o sea que la verdad es que ahora os podéis explayar en la respuesta. Gonzalo, nos ha quedado claro la dosis mínima, cuándo hay que intentar que los padres den a los niños esas dosis,
Pero desde la farmacia les podemos decir a estos padres que hagan lo que nos has comentado, es decir, que en un periodo de vacaciones vean cuando el niño se acuesta por sí solo o se levanta por sí solo antes de recomendar una melatonina. Fíjate, estamos hablando de sueño y el sueño es tiempo. Y el tiempo tiene dos componentes fundamentalmente, ¿no? Uno que es cuánto, que llamaban los griegos cronos, y otro que es cuándo, que es el ritmo, que llamaban los griegos kairos. Con la melatonina nosotros tenemos que jugar con las dos partes del tiempo, el cronos y el kairos. Y es tan importante en uno como en el otro y es necesario ese equilibrio. Y creo que como parte de educación sanitaria, explicar que la vida y el reloj biológico tiene un ritmo y que nosotros tenemos que adaptar lo que hacemos al ritmo, es importante y explicarlo y que cada niño, aunque tengan dos hermanos, aunque sean hermanos gemelos, cada niño tiene su ritmo biológico y que hay que adaptar para que sea un sueño más armónico el administrar la melatonina a la hora adecuada de cada niño. Yo creo que es hacer las cosas con base a la evidencia científica, utilizar la melatonina como lo que es un cronorregulador más que un hipnótico, y no es tan costoso. Otra cosa es que dices, no, queremos hacerlo de manera científica como si estuviéramos en el laboratorio del hospital de Massachusetts y entonces le vamos a pedir a los padres que hagan 6 determinaciones de melatonina salivar a tal hora, tal hora, tal hora. La cosa es más complicada, sí, así es, lo hacemos en las unidades de sueño y lo hacemos en los proyectos de investigación. Pero yo en la clínica diaria a mis pacientes no les pido a los pacientes, a todos, curva de melatonina, sino les pido una higiene, lo que llamamos una agenda libre de sueño. Apunte usted a qué hora se duerme y aproveche las vacaciones. Yo creo que sí que es un paso importante en cuanto a que además de esa manera los padres aprenden a manejar el reloj biológico y a dar la importancia a los cambios de luz, a los horarios de alimentación, como decía Elena, a las rutinas de sueño con horarios más o menos semejantes. O sea, introducir el kairos, introducir el ritmo en los consejos que damos o que dais desde la farmacia o que doy yo desde la consulta es muy importante, no solo para tratar a este niño, sino como educación sanitaria. Y los sanitarios tenemos que tener ese papel de educadores sanitarios para la población. Esa es mi opinión. Bueno, pues apuntado queda, es muy buena, es una buena opción. También hemos hablado de que la melatonina se tiene que utilizar en las dosis más bajas y durante el menor tiempo posible. ¿Qué hacemos cuando a la semana viene un padre o una madre diciendo que está desbordado porque los primeros días sí, pero luego ha vuelto a tener el niño problemas para dormir? Qué bonita es la pregunta. Hay una cosa que sí, la melatonina tiene acciones, tiene la mayoría de sus acciones sobre los receptores, MT1, MT2 y ahora el MT3, y tiene una parte de acción directa que va sin acción sobre los receptores. Pero los receptores de la melatonina también son muy señoritos. Y entonces llega un momento en que nosotros estamos dando melatonina y hacemos lo que llamamos una desensibilización de los receptores. Quiero decir, están hartos, están tan llenos que ya no funciona el asunto, ¿no? Entonces lo que hacemos algunos médicos o algunos farmacéuticos es, bueno, pues si le daba 1 miligramo y no funciona, dale 2. Con lo cual a la semana viene el padre y me dice un desastre, todavía peor. Claro, porque lo que tengo que hacer en ese caso es primero repasar si el resto de las conductas que nos ha explicado Elena están siendo puestas en marcha, porque a veces lo que ocurre, y te digo por experiencia profesional, es que al principio cojo con mucha alegría esto de las rutinas, la luz, la actividad física, me voy con mi hijo al colegio o al instituto en bicicleta para que haga actividad física, pero esto poco a poco se va relajando y vuelvo a cenar cada noche a una hora diferente, frente a las pantallas, bueno, pues que esté un rato con el tablet tampoco pasa nada, o sea, y entonces, claro, le echamos la culpa a que se ha desensibilizado el receptor de la melatonina y lo que se ha desensibilizado es la conciencia familiar de la importancia de las... Entonces, hago esto, si la familia es de estas familias que a veces te encuentras por casualidad, ¿no?, de que cumple tus indicaciones, pues entonces tengo que pensar en que es un problema de desensibilización y lo que hago es reducir la dosis a la mitad y veo cómo evoluciona.
O la última alternativa es ver si me he equivocado en la hora circadiana en la que la estoy dando. Porque sabes que todos los seres humanos tenemos como dos oportunidades para dormir, en la que nos es muy fácil dormirnos, pero detrás de ese momento de que nos es fácil dormirnos hay un periodo refractario del sueño, que nos es muy difícil dormirnos. Igual me he equivocado y le estoy queriendo dar la melatonina en ese periodo refractario y entonces no funciona. No es culpa de la melatonina, es culpa de que yo he averiguado mal la hora. Tengo que cambiar un poco la hora. Son esas 3 acciones haría yo. Muy bien. Has comentado antes que habría que empezar por la melatonina más pura o dar la melatonina más pura y nos preguntan, ¿la más pura o la más adecuada? La más pura es la más adecuada. Muy bien. Otra pregunta dice, a partir de los 6 meses, cuando todavía no se han establecido bien estos patrones de sueño, ¿sería perjudicial introducir la melatonina? Cuando yo doy cursos a pediatras, en medicina, en salud, sabemos que nunca hay siempre y nunca, ¿no? Cada paciente o cada situación familiar es diferente. Lo recomendable es, antes de los 6 meses, no de la melatonina, porque va a interferir en el desarrollo de los ritmos circadianos. Y después de los 6 meses, si tienes 6 meses y un día, vamos a... ¿qué es lo que yo aconsejo? No cuesta nada, haga primero una agenda de sueño y vea si ese niño ha pasado ya del ritmo ultradiano al circadiano. ¿Me explico? ¿Vale? O sea, cuando los bebés nacen, las 20.000 células que forman el reloj biológico actúan cada una a su aire, ¿no? Y poco a poco se van reorganizando. Y mientras eso ocurre, el niño tiene lo que llamamos el ritmo ultradiano, que es que cada 2 o 3 horas se necesita actividad, se despierta mamá o come el biberón, etc. Y a partir de los 5 o 6 meses se va alargando el tiempo de descanso a 4 o 5 horas, ¿vale? Porque está empezando a hacerse el ritmo circadiano. Si yo tengo un bebé de 7 meses, 7, 8 meses, que los padres los tengo todos los días en la consulta o todos los días en la oficina de farmacia porque no pueden más y ya les he explicado todo y tal, y al final digo, bueno, pues denle la melatonina. Antes lo que quiero ver es si ya está pasando de ese ritmo ultradiano al ritmo circadiano. Si ya tiene algún periodo, no importa que sea por la noche o por el día, algún periodo de 4 horas de reposo. Eso me indica que el reloj biológico se está empezando a organizar y que la administración de melatonina no va a ser excesivamente perjudicial. ¿De acuerdo? Yo me quedo más tranquilo si la empiezo a utilizar cerca del final del primer año. Muy bien. Entonces estás dando respuesta a la siguiente pregunta, que nos decían que a partir de qué edad se puede dar la melatonina. Lo que está claro es que no antes de que se establezca el ritmo circadiano, que suele ser entre los 5 y 7 años. Sabéis que los ritmos, primero se establece el ritmo de la temperatura y luego viene el ritmo de vigilia-sueño. El ritmo de temperatura a 4 o 5 meses y el ritmo de vigilia-sueño 6 o 7 meses. Hasta antes no. Y a partir de entonces, si yo ya tengo conocimiento de que se está empezando a desarrollar el ritmo circadiano, la puedo utilizar. En mi práctica diaria, hacia los 9 meses, lo hago. Pues ya damos respuesta a la siguiente pregunta, que era, bueno, pues un tema de una madre que había ido con un bebé con 8 meses y que quería darle la melatonina y aunque ella había leído que se podía dar a partir de los 6 meses, no estaba muy de acuerdo. Pero bueno, Sana, ya te hemos respondido. Otra pregunta, doctor. ¿Cuál es la melatonina más pura? Ten en cuenta que la farmacocinética y la farmacodinámica de la melatonina, cuando la mezclamos con otras cosas, no está muy clara. O sea, lo que en el consenso que hicimos en el 2011 y que todavía se mantiene es procure dar melatonina químicamente pura, no melatonina animal, evidentemente, y que sea lo más químicamente pura. Cuanto menos cosas mejor, y si son con cosas con las que ella se afianza, como pues el magnesio, el zinc, el triptófano, etcétera, etcétera, que la naturaleza lo tiene. Otra cosa es el papel, por ejemplo, de la fitoterapia, ¿no?
¿Podemos utilizar fitoterapia? Sí, pero casi es mejor utilizarlo de manera separada. Muy bien. Otra pregunta es, ¿dirían que los movimientos tipo espasmos se consideran un factor a tener en cuenta en estos casos? Los movimientos durante el sueño. Es que en la infancia hay muchos tipos de movimientos, ¿vale? En el lactante los espasmos musculares, las mioclonías musculares son muy frecuentes. Luego están los movimientos rítmicos del sueño, ¿no? Estos niños que se giran bom, bom, con un ritmo de un movimiento por segundo y que además se suelen acompañar de un canturreo que hace con la cabeza o con el cuerpo, se llaman ritmias del sueño, que son movimientos eso cada segundo y que además tienen la misma amplitud hacia uno y hacia otro lado, o hacia adelante o hacia atrás. Luego tenemos los movimientos típicos de las parasomias, pero yo creo que de esta pregunta, ¿qué sacaría yo? Hay una cosa que es muy importante, que es poder distinguir lo que es una manifestación de una epilepsia frontal nocturna de lo que es una parasomia, un terror del sueño, un despertar confusional, porque una cosa necesita un tratamiento y una evolución y otra cosa no. O sea, las parasomias suelen ser, sobre todo las parasomias de la fase no REM, suelen ser una en la noche, siempre más o menos a la misma hora con respecto al inicio del sueño, entre los 90 y los 120 minutos, tiene una duración determinada y unos movimientos más o menos semejantes. La epilepsia frontal nocturna cada vez es en un momento del sueño, puede haber o suele haber más de una en la noche, son diferentes. Entonces, esto es quizás lo más importante en cuanto a la relación del sueño. Ustedes bien tienen una familia que dice que su hijo hace cosas raras por la noche, siempre a la misma hora, que al día siguiente no se acuerda y que más, bueno, pues es una parasomia y además preguntan si hay antecedentes familiares de algún sonámbulo en el padre o en el tío, bueno, pues calma. Pero si le dicen, no, es que le ocurre varias veces en la noche, cada vez a una hora determinada, eso es indicativo de remisión. Preguntan hay un par de preguntas que tienen que ver con la lectura en la cama o que le ha parecido raro el que se diga que no se lea en la cama, y otra que creo que va al hilo, que si los adolescentes les puede ayudar el poner los dispositivos tipo móvil o iPad en modo luz roja por la noche. Bien, primer punto. Una de las cosas que ha dicho Elena es desconectar mentalmente, ¿de acuerdo? Entonces, la lectura, ¿qué aconsejamos? La lectura entra dentro del proceso de desactivación. Yo para dormir, como no tengo botón de off-on, necesito desconectar y desactivar. Me voy a leer algo que me relaja, ¿de acuerdo? Eso se llama la prerrutina del sueño, que hacemos fuera de la cama, fuera del dormitorio, nos estamos relajando, estamos leyendo tranquilamente, estamos oyendo música, lo que quieras. Una vez en la cama, si yo soy un súper aficionado a la novela histórica y me acuesto con una novela histórica, lo que voy a hacer es activarme. O sea, la lectura que me sirve para relajar, perfecto. La lectura que me sirve para activarme la hago fuera de la cama. Y además leo en papel, no leo en ebook, porque tengo una luz delante. Leo en papel con la luz hacia atrás. La luz blanca, como comentaba Elena, la luz blanca de los dispositivos, en los adultos disminuye hasta un 40% nuestra producción de melatonina nocturna, y en los niños, porque la pupila se dilata más, les disminuye hasta un 80 y tantos %. Quiere decir, y estos dispositivos de luz noche no son lo más perfecto del mundo. Hacen una menor disminución, pero siguen disminuyendo. Con el adolescente hay que negociar cuándo usar la tecnología, con una predisposición de los negociadores a un sitio que no puedo, a unas posturas que no puedo negociar, ¿no? Que es
nunca en la cama. ¿Vale? Porque sí que sabemos que es un gran... Tú puedes utilizar fuera de la habitación la tecnología hasta 1 hora antes de irte a la cama, etcétera, etcétera, y si va a ser posible fuera de la habitación, ¿no? Si no es posible, no, pero hasta 1 hora antes. Pero lo recomendable no es que usen la tecnología en la cama. Insisto, si yo uso redes sociales o cualquier tecnología activa por cada 10 minutos en mi cama, pierdo 10 minutos de sueño. Y el adolescente es una persona, es un ser que tiene ya una tendencia a tener una secreción tardía de melatonina, tiene tendencia al retraso de fase. Si además le pongo luz de este tipo por la noche, lo voy a retrasar más, porque tiene otra característica el adolescente. Sus ojos son mucho más sensibles a la luz a última hora del día que por la mañana. O sea, por la mañana la luz blanca prácticamente no me despeja y llego al instituto igual de dormido que cuando me he levantado, y por la noche la luz blanca me despeja mucho. Claro, por eso preguntaba si la luz roja era lo más eficiente para ellos. No, lo más eficiente es la luz fuera de leer, o sea, hacer 1 hora antes. Porque además tienen otra característica, y acabo con esto: los adolescentes acumulan esa presión de sueño de la que hemos hablado de una forma más lenta. O sea que a pesar de que estén con déficit crónico de sueño, el adolescente llega por la noche muy espitoso porque no ha acumulado tanta presión de sueño. Si encima le pongo luz, aunque sea roja, si no hay más remedio, negociando, vale, la luz roja, pero no es una solución. Es un no tinc més remei porque no tengo más remedio porque eres un adolescente y siempre pierdo, pero no es lo mejor. Preguntan si en niños sería más adecuado iniciar el dar fitoterapia en lugar de empezar por la melatonina. Podría ser, pero ojo, la fitoterapia hay que darla, y lo mismo, hay que saber para qué la doy y cuándo la doy. Tengo que darla a mitad de tarde, 3 o 4 horas antes, y de forma continuada, no vale eso, que hoy estás nervioso y no va a dormir, tómate una tila o tómate lo que no, tiene que ser de forma continuada. Yo creo que en niños lo mejor es una actitud terapéutica familiar individualizada, que es, y empezarlo, por lo primero que tengo que empezar es por controlar los relojeros externos y el ambiente donde duerme el niño, como nos ha explicado Elena. Si yo controlo los relojeros externos, controlo el ambiente, la higiene de sueño y no funciona, me tendré que plantear otras cosas. ¿Vale? Pero primer paso, ¿qué hago yo en la práctica diaria? Esto primero, y luego si necesito es la melatonina. Vale. Yo te voy a hacer la pregunta que está puesta, pero yo lo veo de otra manera. En niños menores de 3 años, ¿deberíamos derivar siempre primero al pediatra antes de recomendar melatonina? ¿O por periodos cortos de tiempo ves correcto hacer la recomendación en la farmacia después de haber hecho la higiene del sueño? Pero hemos dicho que después de la higiene del sueño, si hacemos que los padres intenten ir recogiendo en un cuaderno cuál es la actividad del niño cuando se duerme, cuando se despierta, sin utilizar ningún medicamento, primero, y después podríamos aconsejar melatonina, claro, y si no, ya derivar al pediatra. ¿No, Gonzalo? Yo creo que bueno, todos somos sanitarios, ¿no? Cada uno tenemos nuestro papel. El niño de menor de 3 años, sano, neurotípico, sano, neurotípico, sin otros factores de riesgo de los que hemos comentado, de hipertrofias, de TEAs, etcétera. Yo creo que lo ideal es hacer una buena higiene del sueño, una reconstrucción de los relojeros externos, una buena higiene del sueño, como nos explicaba Elena, ver cuál es la hora circadiana y las necesidades de sueño de ese niño, utilizar una dosis mínima de melatonina durante 3 semanas, y si no hay respuesta, entonces cuando se tendría que remitir. Esa es mi opinión. Vale. Pero haciendo las cosas por pasos y bien hecho. Vale. Hay varias preguntas que tienen que ver con la forma farmacéutica. Uno dice si la forma líquida puede favorecer la absorción de la melatonina
Y en otro caso hablan de cuál es la opinión que te merecen las presentaciones que llevan forma de golosinas, como gominolas, ya que la galénica y organolépticamente pueden ser correctos, pero desde el punto de vista pedagógico es el vehículo más adecuado. Estas son dos de formas. Empieza por la última. Uh-huh. Hace unas semanas salió en la revista de Salud Pública un trabajo muy bien hecho sobre las gominolas de melatonina y las caries dentales. Son elementos muy ricos en esto. Luego, no sabemos cuál es la absorción en función de la presión de masticación, de cuánto tiempo. Ten en cuenta que la primera fase de la digestión es la salivar y es muy importante, la amilasa y la lipasa. No hay una base, no hay mucha evidencia científica sobre cómo se absorbe esta melatonina en gominolas, ¿vale? Yo que tengo muchísimas dudas y pregunté a responsables de su fabricación, de algunos, y no han sabido, no he recibido respuesta, ¿vale? No tengo muchas dudas. No digo que no se use, digo que yo tengo muchas dudas y todavía no tengo suficiente evidencia científica para recomendarlas. Y como no tengo evidencia científica para recomendarlas, no las recomiendo. ¿De acuerdo? La líquida o la por spray, sí que hay datos sobre su absorción, sobre su utilización y en muchas situaciones es mucho más, sobre todo en niños, es mucho más fácil que la absorban, ¿vale? Yo creo que del resto de las presentaciones, en función del paciente que tengo delante, elijo una u otra, según sea. Del resto, porque tengo evidencia científica, pero y yo además estoy de acuerdo con quien ha hecho la pregunta de que aparte de todo eso, pues tiene un problema educativo, ¿sabes? Y asemejar un elemento que, aunque es un suplemento nutricional, no deja de ser una neurohormona que tiene receptores en todos nuestros partes del organismo, casi todos nuestros órganos tienen receptores MT1 y MT2, o sea, hay que tenerle mucho respeto a la hormona, a la neurohormona melatonina. Mucho respeto significa no usarla, sino usarla con conocimiento. Somos científicos, somos farmacéuticos, somos sanitarios, somos médicos, tenemos conocimiento sobre estas cosas y tenemos que usarla no como la usa la vecina de la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que hay que usarla con sentido, bien hecha, y que si se usa bien, e insisto, dentro de un paquete general de tratamiento a la mínima dosis y durante estas semanas que hemos dicho, es muy valiosa, pero dentro de esas condiciones. Y siempre bajo el control de un personal sanitario que sepa de qué va. Que puede ser un médico, pues. Porque lo que sí podemos decir es que es absolutamente segura y que, por supuesto, se puede utilizar en momentos puntuales que el niño, por otras causas, pueda necesitarla, ¿verdad? Puedo decir que es segura. Hay algunos estudios ahora en Estados Unidos que ha habido un incremento enorme en el que se ha multiplicado por 2 las llegadas a urgencias por efectos secundarios de la melatonina a dosis muy altas y de manera inadecuada. Yo estoy de acuerdo contigo que es segura si está bien usada. En dosis, en momento y dentro de un plan general de tratamiento. Con esas condiciones, sí, no con apuñados ¿no? O como mucha gente, ¿no? O sea, se me despierta el niño, no le cuesta dormirse, le doy, se me despierta a las 3 de la mañana, le vuelvo a dar. Estamos destrozando eso. Hay que conocer cuál es la curva de secreción de melatonina y adaptarnos a esa curva de secreción de melatonina. Muy bien. Pregunta. La melatonina está recomendada en niños con TDAH, pero solo exclusivamente para regular el sueño o también tiene otra función terapéutica. Sí, la melatonina tiene muchas funciones terapéuticas. Es un perfecto antioxidante, es un antiinflamatorio importante, con lo cual la podemos utilizar como un antiinflamatorio. Y además los niños con TDAH
tienen como 5 fenotipos respecto al sueño, a la melatonina, y en función del fenotipo que hayamos descubierto, la podemos usar de una manera o de otra. Sí, en niños neuroatípicos, en TDAH, TEA, Smith-Magenis, tenemos bastante evidencia científica de su uso a dosis mucho más elevadas de las que se comentan para niños neurotípicos, y sí que tenemos estudios a medio y largo plazo de efectos secundarios después de haberlo dado durante mucho tiempo, sin prácticamente efectos secundarios, siempre y cuando será en las condiciones que hemos comentado antes, con seguridad, con conocimiento y dentro de un programa general. Hay 2 preguntas que tienen que ver con que, como la melatonina es una hormona y si se da de forma exógena puede disminuir la producción endógena y esto generar más problemas que beneficios. No, los datos que tenemos es que tú, cuando das melatonina exógena, lo que puedes hacer es adelantar o retrasar, en función de cuándo la des, adelantar o retrasar el inicio de la secreción nocturna de melatonina, pero no anulas la secreción nocturna de melatonina. La naturaleza es muy lista, lo que hace es, si tengo que eliminar alguna, elimino la que me has dado, no la que yo hago. Muy bien. Hay otra pregunta que tiene que ver con los niveles de azúcar. Dice, ¿el nivel alto de azúcar o las dietas muy altas en azúcar simple alteran el sueño? Sí, alteran el sueño, evidentemente, alteran el sueño y alteran la... Y tengo que tener mucho cuidado, por ejemplo, con los diabéticos, en administrar, cuándo administro melatonina y cuánta le doy. Ahí sí que tengo que tener mucho cuidado. Y si su paciente o su niño es diabético, ahí sí que antes de darlo, sí que lo recomiendo que lo deriven, porque la resistencia a la insulina, etcétera, está muy influenciada por la melatonina. Y las dietas ricas, o sea, ojo, las dietas ricas en azúcar libre alteran mucho el sueño, pero no se trata de no darles azúcar natural a los niños, ¿eh? No nos pasemos de un extremo a eso y hagamos una dieta adecuada. No empecemos a restringir, que esto está ahora muy de moda, ¿no? Restringir alimentos. Y cuando restringimos alimentos, si no lo hacemos bien, yo no lo sé suficiente, para eso están los nutricionistas, podemos producir déficits crónicos a medio y largo plazo. O sea, la alimentación es algo muy importante que debe estar en manos de profesionales que sepan, que yo no soy uno de ellos. Dice, muchos padres y madres utilizan la melatonina de forma continuada. Su uso no debe prolongarse más de 4 semanas. ¿Pueden aparecer efectos perjudiciales? ¿Qué hacemos en este caso? Pueden aparecer, no sabemos qué puede pasar y sí que no nos podemos olvidar que estamos hablando de organismos en crecimiento, que la neurohormona melatonina juega un papel en el eje hipófiso hipotalámico suprarrenal y que hay que tener, insisto, hay que tener respeto, hay que usarla bien. O sea, y hay que convencer a esos padres de que si ellos creen que necesita usar la melatonina de manera continua, debe estar bajo control de un profesional que sepa de qué va. ¿Sabes? Yo no digo que no se use, digo que tiene que estar bajo control de un profesional. Cada niño es diferente y cada patología es diferente. No soy yo quién soy yo para decir que no se use. Lo que quiero es que esté bajo control de un profesional que sepa, que conozca a ese niño, las circunstancias familiares y que sepa lo que está manejando. Es que a veces se usa la melatonina como si fuera agua bendita y no, es que es una neurohormona. Hay que utilizarla de manera adecuada. Cuando se utiliza de manera adecuada, no va a plantearnos importantes problemas, pero la adecuada es cuánta, cuándo y en qué condiciones. Creo que eso responde a muchas de las preguntas que están diciendo que si durante 3 semanas, que si se cambia, que si se añaden cosas. Está clarísimo que desde la farmacia tenemos el patrón que estamos comentando, que en máximo 4 semanas, si no hay ningún tipo de buen resultado, nuestra recomendación es derivar al médico para que le pongan en un tratamiento diferente. Y hay una pregunta que tiene que ver... Perdona, Raquel. No solo un tratamiento de defensa, sino probablemente lo que habrá que hacer es un diagnóstico diferencial de algo que probablemente sea
las alteraciones del sueño sea algo comórbido o la manifestación de algo que se nos está escapando. Cuando esto no funciona, algo se te está escapando. Algo más pasa, claro, y por eso desde la farmacia lo mejor que podemos hacer es derivar al pediatra, que es quien más conocimiento puede tener en otros aspectos que rodean al niño, claro. Hay una pregunta que tiene que ver con la suma de benzodiazepina y melatonina. Dice, ¿cuál es su opinión sobre la suma de benzodiazepinas y melatonina o la sustitución de las benzodiazepinas por melatonina? En el último estudio que ha hecho el Ministerio de Sanidad, se llama Students, el 19,7% de los jóvenes españoles han tenido contacto con la benzodiazepina, bien por prescripción facultativa o bien por elemento lúdico. Y eso es un problema serio. O sea, las benzodiazepinas están produciendo, somos el país mayor consumidor de benzodiazepinas del mundo. Es fuerte esto, ¿eh? Y hasta ahora se valoraba a los adultos, pero ahora sabemos que ya tengo un 19,7%. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es que la benzodiazepina tiene que estar recetada lo mismo en el contexto y por un neuropediatra o un psiquiatra que sepa lo que hay. No hay incompatibilidad entre una y la otra, pero si las tengo que usar, eso tiene que estar bajo manos de un especialista. O sea, no puedo darle benzodiazepinas a un chaval, a un niño o una niña de manera tranquila y alegre, sin un control, sin un diagnóstico de por qué la doy, para qué la doy, por cuánto tiempo la voy a dar, ¿vale? Y qué psicoterapia estoy haciendo al mismo tiempo. Esto es algo muy serio y que tenemos un problema de salud pública importante. Si yo tengo un paciente o tengo una persona que acude a la farmacia y me dice que su hijo de 7, 10, 12, 14 años está tomando benzodiazepinas, lo que tengo que preguntarle es quién es el neuropediatra, quién es el psiquiatra que lo ha recomendado y que vaya a él. Ni siquiera el pediatra, ni siquiera el pediatra. Eso, insisto, un 19,7% de nuestros chavales han tenido contacto con las benzodiazepinas. Esto es algo muy serio, o sea, muy serio. O sea, con esto no podemos jugar. Un problema de salud pública importante. Ahí lo tengo que remitir. Mi consejo es que lo remita. Muy bien, estamos de acuerdo. Otras preguntas que tienen que ver también con si la melatonina es mejor de liberación prolongada o no. Y otro punto es que según se va creciendo, se van reduciendo los niveles de melatonina, entonces sería posible el uso de forma crónica de melatonina según va creciendo el niño o en este caso el adulto, o sea, cuando se hace adulto. Para ser más joven contigo. Bueno, dos. Vamos a ver. La primera, la melatonina de liberación prolongada. Que yo sepa, solo hay una en el mercado, tanto para niños y otra en adultos, con bases científicas de verdad, que es melatonina de liberación prolongada. Y está hecha galénicamente para que una parte se libere como melatonina de liberación inmediata, para favorecer el inicio del sueño, y luego la segunda parte tiene una curva de liberación semejante a la endógena, y el objetivo es trabajar frente a los despertares nocturnos mantenidos, continuados, especialmente en niños con trastornos del neurodesarrollo, niño TEA, niño Smith-Magenis, niño con TDAH en algunos casos, ¿vale? Sus indicaciones son diferentes. La melatonina que todos conocemos, las melatoninas que todos conocemos son de liberación inmediata y son para el inicio del sueño o el retraso de fase, y la melatonina de liberación prolongada es para el mantenimiento del sueño, disminuir el número de despertares nocturnos o al menos disminuir la duración de esos despertares nocturnos para que no haya esos 60 minutos de vigilia intrasueño que son los que nos marca la diferencia entre problema o no problema.
No sé si me expliqué. Vale, sí, perfectamente. Hay muchas preguntas que tienen que ver con que no han entendido bien lo de adaptar la hora según el reloj de cada niño. Dicen, no depende más bien de la hora que queramos que se acueste. Si dos niños tienen el mismo horario escolar y dos ritmos circadianos, ¿la melatonina no se daría a la misma hora a los dos? No, cada uno la puede liberar a una hora diferente, porque hay una cosa que se llama genes reloj, que controlan eso y que son, no tienen, aunque sean hermanos gemelos, no tienen por qué estar expresándose los genes reloj al mismo tiempo. Tengo que individualizar cuándo tengo que darla. Y no es la hora que yo quiera que se acueste. Tengo primero que ver la hora circadiana, eso es muy importante. Tengo que ver la hora circadiana de mi niño o mi niña y darlo entre 2 y hasta 6 horas antes en función del retraso. ¿Vale? No, vosotras dos que estáis ahí juntas, cada una tiene su inicio de secreción de melatonina diferente. ¿Sabes? Otra cosa es que el ambiente social, porque el sueño es biológico, psicológico, social y ambiental, estos 4 tiempos que funcionan. Y el 60% de la variancia de cómo dormimos es ambiental, no es genético, ¿no? Pero las personas que tienen dificultades con el sueño hay que ver la parte biológica. Y la parte biológica en muchos de ellos es la secreción nocturna de melatonina. Hay muchos estudios que además hay percentiles de secreción nocturna, de inicio de secreción nocturna de melatonina. Los niños pequeños son alondras, o sea, la segregan pronto. Después viene la adolescencia, que son búhos, la segregan tarde y algunos muy tarde. Luego vuelve a segregarse un poco más pronto. Y cuando llegamos a la edad que yo tengo de muchísima juventud acumulada, nos volvemos a hacer como niños y volvemos a segregar más pronto. Entonces, tengo que ver la edad de cada paciente y tengo que ver cuál es su reloj biológico. Eso sería hacer las cosas con base científica. Vale, sí, porque hay preguntas de él, y si quiero que se duerma antes, le puedo dar la melatonina cuando yo quiera que se duerma, pero tiene que ver con lo que estamos comentando. Ojo, además hay que ser un poco rigurosos y la melatonina, intentar procurarla darla siempre a la misma hora para no darle mensajes contradictorios al reloj biológico que al final acabamos estropeándolo más que mejorándole. Fíjese que en ocasiones en los pacientes, ¿no? Yo tengo pues si este sábado vienen los amigos a cenar a casa o vienen los abuelos y veis que se ha hecho muy tarde y no puedes acostar al niño porque hay un follón en casa, no le des la melatonina. Si la tienes que dar 2 horas después de la que se lo das habitualmente, no se la des. No pasa nada porque no se la des hoy. Bueno, sí que pasa que te vas a jorobar la noche, pero eso es no le des la melatonina porque no despistes a su reloj biológico. Claro, ya con esto encajamos otra pregunta que hay que tiene que ver con si la retirada de la melatonina tiene que ser progresiva o puede ser de golpe. Puede ser de golpe. Puede ser de golpe y no pasa nada, no hay efecto rebote. Muy bien, respecto a las preguntas que tenéis, si se podrá ver en directo otra vez, como hemos dicho al inicio de esta sesión, efectivamente se queda grabada y seguramente en una semana aproximadamente, un poquito más, estará colgado en la web de farmacéuticos en la zona de los webinares. Así que, bueno, yo creo que ha sido muy interesante, ha habido muchísimas preguntas. Tenéis al doctor Gonzalo Pin en el Hospital Quirón de Valencia con una unidad súper especializada. Le damos las gracias porque está clarísimo que controla absolutamente todo este tema y ya sabéis dónde acudir si tenéis algún problema con vuestros hijos, que había muchas preguntas de mi hijo y como madre. Así que bueno, pues muchísimas gracias, Gonzalo. Ha sido una maravilla contar contigo y escucharte. Y las gracias, por supuesto, a Elena. Y bueno, pues en otro momento volveremos a encontrarnos seguramente. Así que muchas gracias y gracias a todos los asistentes y a sus preguntas. Hasta pronto. Muchas gracias a vosotras y ha sido un placer para mí también. Gracias. Gracias.